Oye, qué tema tan denso y complicado el que tenemos hoy enfrente. Estamos hablando de algo que pasó en San Lucas Schiavini, un incendio forestal, ¿verdad? Y la historia oficial, la que nos cuentan a primera vista, es que fue un accidente agrícola. Ya sabes, un campesino quemando hormigas, un descuido, algo desafortunado que se salió de control, lo típico. Pero la cosa no termina ahí. Y ahí es donde se pone turbio, muy turbio. Porque cuando uno rasca un poquito, solo un poquito, se da cuenta de que hay una presión tremenda sobre ese territorio. Hay tres intereses económicos muy fuertes, tres negocios, por decirlo de alguna manera, que están presionando el territorio de San Lucas Schiavini de una forma brutal. Y eso alimenta una sospecha muy seria, casi una certeza, de que esta destrucción del bosque no fue solo un accidente, sino que beneficia a terceros. Y no a cualquier tercero, sino a gente muy poderosa. Así que hoy vamos a meternos a fondo, de verdad, a entender cuáles son esos negocios que rodean esta tragedia. Porque no es solo fuego y cenizas, es dinero, es política, es desesperación, y es el futuro de una comunidad entera lo que está en juego. Vamos a desglosarlo punto por punto, porque cada uno es un ecosistema de avaricia. El primer negocio, y quizá el más visible, el que uno puede ver si camina por los valles centrales, es lo que podríamos llamar el oro verde. Y ese oro verde, amigos míos, es nada más y nada menos que la industria del mezcal. Este es el negocio inmediato, el que está sucediendo ahora mismo, el más devastador a nivel económico en esa región. Hablemos del modus operandi, porque esto parece seguir un guión, ¿sabes? Hay un patrón muy claro que se está viendo en Oaxaca y en otras partes. Se provocan incendios forestales. ¿La excusa? Supuestamente para limpiar el terreno. Pero, ¿limpiar para qué? Si no es para preparar el terreno para algo más rentable, ¿no crees? Una vez que logran ese objetivo, una vez que ya no hay árboles, que el bosque ha sido sacrificado, entonces viene la justificación, el cambio de uso de suelo. Y claro, ¿qué se siembra después de talar y quemar? Se siembra agave, ese magueyés que tanto valor tiene ahora. Es una transformación directa de ecosistema a monocultivo de lujo, impulsada por el fuego. Y esto nos lleva directamente a la demanda. ¿Por qué tanta prisa por quemar y plantar? Pues porque el boom mundial del mezcal ha disparado el precio de la piña de agave a niveles estratosféricos. Estamos hablando de un producto artesanal que se ha convertido en una mercancía global de alto valor. Y claro, eso atrae a los depredadores. Las empresas mezcaleras, y aquí hay que poner atención, muchas veces son extranjeras o son agentes externos a la comunidad, es decir, no son los propios campesinos locales. Ellos están buscando desesperadamente tierras para cultivar. Y cuando la demanda es tan alta y el precio es tan tentador, la presión sobre los bosques comunales se vuelve insostenible. Imagínate la escena. Tienes un bosque ancestral, un pulmón de la región, y de repente, porque el mercado internacional quiere más botellas de mezcal premium, ese bosque se convierte en un obstáculo que hay que eliminar rápidamente. Y el fuego es la herramienta más rápida, aunque sea la más destructiva a largo plazo. Luego viene el impacto, y este es quizás el más revelador de la sospecha. Los activistas locales están denunciando algo muy claro. Después de que ocurren estos incendios y después de que el humo se disipa, mágicamente aparecen plantíos de agave en zonas que antes eran estrictamente reserva forestal. No es coincidencia, es planificación. Piensa en eso. Un incendio que oficialmente es un accidente, y de repente, en el espacio de semanas o pocos meses, donde antes había árboles nativos, ahora hay hileras perfectamente alineadas de agave. Eso requiere maquinaria,
planificación logística y sobre todo una justificación legal para el cambio de uso de suelo que el incendio ayudó a facilitar. Es una cadena de eventos muy bien orquestada, aunque no tengamos la prueba de quién dio la orden exacta de prender la chispa inicial. Este primer negocio, el del mezcal, es el que mueve los hilos de forma más inmediata. Es la ganancia rápida, la reconversión del paisaje para un producto de moda. Pero, por supuesto, donde hay tierra recién limpia y una comunidad debilitada, siempre hay otros interesados esperando en las sombras. Y eso nos lleva al segundo gran negocio. Hablemos de la minería, a la que podemos llamar el negocio latente. Es latente porque no necesariamente son ellos quienes inician el fuego, al menos no directamente. No empezaron el fuego con una antorcha, como dice el texto. Pero el incendio les viene como anillo al dedo, y eso es clave entenderlo. El incendio forestal, sea provocado por el mezcalero o por el accidente, tiene un efecto colateral devastador. Debilita profundamente la resistencia comunitaria. Y cuando la resistencia comunitaria está débil, eso le conviene muchísimo a las concesiones mineras, que ya están vigentes en la zona. Es una sinergia destructiva. Veamos cuál es el interés específico aquí. El subsuelo de San Lucas Chiavenni no es tierra cualquiera. Es parte de concesiones federales que ya han sido otorgadas a empresas. Estamos hablando de corporaciones serias, como Gold Resource Corp., con proyectos específicos en la mira, en este caso, el proyecto conocido como El Chamizo. Ellos ya tienen el permiso legal. Lo que les falta es la paz social y la capacidad de operar sin que la comunidad se organice y luche. Y aquí entra la estrategia del desgaste, que es muy sutil pero muy efectiva. Una comunidad que pierde su bosque, pierde su principal fuente de recursos naturales, pierde su base económica tradicional y se empobrece. Cuando una comunidad está en crisis, enfocada día y noche en cómo sobrevivir al día siguiente, en dónde conseguir comida, en si tienen que emigrar o no, ¿qué fuerza política les queda para organizarse? Absolutamente ninguna. Tienen la energía agotada. Y esa es la ventana de oportunidad perfecta para la minera. Menos fuerza política significa menos capacidad de organizarse, menos capacidad de manifestarse, menos capacidad de rechazar legal y socialmente la entrada de la mina en el futuro. El fuego, indirectamente, está allanando el camino para la maquinaria pesada. Pero hay un tercer elemento crucial en el juego de la minería, y es el agua. El incendio no solo quema árboles, agrava terriblemente la sequía. Los bosques son reguladores hídricos naturales, son esponjas gigantes. Al quemarlos, el ciclo del agua se rompe, el suelo se erosiona y el agua escasea. Y la escasez de agua es una herramienta de negociación potentísima. Si la comunidad se queda sin agua, si tienen que empezar a acarrearla o si los pozos se secan, se vuelven increíblemente vulnerables. ¿Qué van a hacer? Van a escuchar con mucha más atención a esas empresas mineras que, mientras destruyen el ecosistema, vienen con la promesa de infraestructura. Te traemos tuberías, te construimos una planta de tratamiento, hacemos algo por el agua, pero a cambio nos das los permisos para operar. Es un chantaje existencial, disfrazado de oferta de desarrollo. La minera no tuvo que prender el fuego, pero se beneficia del caos hídrico generado por el fuego, ya sea provocado por el agave o por el descuido inicial. ¿Entiendes la red? El mezcal genera la crisis de tierra, y la minería capitaliza la crisis social y hídrica. Y esto nos lleva, finalmente, a la tercera pata de este taburete de intereses turbios. Si los dos primeros eran económicos y latentes, este tercero es puramente político, y lo podemos llamar el negocio del presupuesto, que se basa en la corrupción por omisión.
Aquí el foco se mueve del bosque a las oficinas del gobierno. El tercer negocio es político y tiene que ver con el desvío de prioridades. Es decir, en qué gastamos el dinero público y en qué decidimos no gastarlo, y las consecuencias que eso tiene a nivel local en comunidades vulnerables como San Lucas Chiavenni. Mira la crítica que se hace aquí, y es muy potente. Se critica que el gobierno invierte millones y millones de pesos en promover la marca Oaxaca. ¿Qué es eso? ¿Es la Guelaguetza? ¿Es el turismo de lujo? ¿Son las campañas internacionales? ¿Por qué hacen eso? Porque deja dinero rápido, genera divisas, beneficia a ciertos grupos empresariales turísticos que tienen buen acceso a los círculos de poder. Pero al mismo tiempo que se gastan esos millones en promover el lujo y el espectáculo, se ahorra dinero. ¿Ahorra en qué? En no comprar helicópteros, en no comprar equipos modernos y suficientes para combatir incendios forestales en comunidades indígenas, que son las primeras afectadas. Es una decisión presupuestaria activa de desatención. Es decir, la prioridad es la imagen internacional y la derrama rápida para el sector hotelero, y la protección de la vida y los recursos de las comunidades rurales se vuelve una nota a pie de página, algo que se puede omitir. Y si no tienes equipo, el incendio se vuelve incontrolable. Y si se vuelve incontrolable, el terreno se quema. Y si el terreno se quema, el mezcalero y el minero tienen su oportunidad. Y aquí entra la parte más perversa de la corrupción, que es lo que se llama la industria del desastre. Paradójicamente, en algunos sistemas, la emergencia genera oportunidades financieras que el presupuesto ordinario no permite. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay una emergencia declarada, como un incendio forestal masivo, se activan flujos de fondos federales, como el Fonden, que ahora tiene otros nombres equivalentes, pero el mecanismo es similar. Estos fondos de emergencia tienen reglas de operación distintas. Son más ágiles, son más directos. Y justo por ser más ágiles y directos, a veces son más fáciles de desviar, de canalizar mediante contratos directos que quizás no pasarían por el escrutinio riguroso que requiere el presupuesto ordinario anual. Entonces, hay incentivos perversos donde una emergencia bien gestionada políticamente puede significar contratos jugosos para gente cercana al poder, ya sea para limpieza, para reconstrucción o para cualquier cosa que acompañe al desastre. Así que, si lo vemos fríamente, el gobierno ahorra en prevención, permite que el desastre crezca y luego, cuando el desastre ocurre, se activa un mecanismo de inyección de fondos que puede ser aprovechado por otros intereses. Es un ciclo completo de negligencia y oportunidad económica. Ahora, volvamos a la conclusión, porque es importante aterrizar esto. El texto es muy claro en un punto fundamental, y es algo que siempre debemos tener en mente cuando analizamos estos conflictos territoriales. No hay pruebas directas, en este caso específico, de que una empresa haya pagado directamente a alguien para iniciar ese fuego particular. No tenemos el recibo, no tenemos la llamada grabada diciendo «prende el cerro ahora». Eso es muy difícil de probar en la mayoría de los casos de ecocidio o despojo. Pero, y este pero es gigantesco, lo que sí tenemos es la certeza de que existen actores esperando justo en el momento en que la tierra queda vulnerable. La industria del mezcal y las mineras son descritas de forma muy gráfica como los buitres. Y los buitres no matan a la presa, esperan a que la presa esté herida, moribunda o muerta para empezar a alimentarse. Ellos están listos para aprovechar la tierra quemada. 1. Para sembrar agave, porque el suelo quemado, aunque sea temporalmente, puede ser preparado para la siembra rápida de maguey, aprovechando la desesperación por el negocio inmediato. Y el otro, para explotar minerales, que es una actividad a muy largo plazo y que requiere que la tierra esté lo más pacificada y desorganizada posible.
El incendio les sirve a ambos, aunque por razones distintas. Uno para un uso rápido del suelo superficial, el otro para asegurar el subsuelo. Y el factor común que permite que estos buitres actúen es la debilidad de la comunidad. Si San Lucas Schiavini estuviera fuerte, con recursos, con una organización impecable y con apoyo gubernamental real, en términos de protección civil real, el incendio se habría controlado rápido, y los mezcaleros no habrían tenido tiempo de plantar, y los mineros no habrían visto la oportunidad de debilitamiento político. Entonces, el incendio, aunque sea un accidente, se convierte en un catalizador. Si no es un accidente, es la herramienta perfecta para forzar el cambio de condiciones que benefician a estos intereses que llevan tiempo esperando su turno. Es una tragedia multifacética, ¿te das cuenta? No es solo un problema ambiental, es un problema de desarrollo económico desigual, de corrupción política y de negligencia institucional. Vamos a regresar al punto 1 un momento, solo para enfatizar la lógica del mezcal, porque es donde empieza todo el ciclo de destrucción. El agave, el maguey, es una planta que requiere cuidado y tiempo, pero el valor actual del mezcal ha acortado el horizonte de inversión. Si antes esperabas 15 años para cosechar, ahora la presión del mercado hace que veas el terreno como un activo financiero inmediato. Y cuando la tierra es comunal, cuando es un bien colectivo administrado por usos y costumbres, entrar a cambiar ese uso para beneficio privado requiere un consenso o una coacción muy fuerte. El incendio elimina la discusión. El bosque se quema, y luego llega la empresa y dice, miren, esta tierra ya no es bosque, es terreno baldío, y nosotros podemos darle un uso productivo que genera divisas. Y lo más triste es cómo esto afecta la identidad de la comunidad. El bosque no es solo madera o tierra, es el soporte de la vida cultural y la subsistencia diaria de muchas familias que dependen de los recursos forestales no maderables, de la leña, de los animales que ahí viven. Al destruirlo por un cultivo de exportación, se está destruyendo un modelo de vida entero, por un modelo de negocio globalizado. Y la presión que ejercen estas empresas mezcaleras, muchas veces con capital extranjero, es brutal. No están negociando de igual a igual con el campesino o con el comunero. Están llegando con un poder económico que les permite presionar los límites, cruzar las líneas de lo permitido, sabiendo que la recompensa económica es gigantesca. Es la ley del mercado aplicada a la destrucción territorial. Ahora, volviendo al tema minero, el negocio latente, que es la paciencia del depredador. La minería es una actividad que se planea a décadas, no a meses como la siembra del agave. Por eso, para ellos, la estabilidad social es el activo más importante que necesitan asegurar, y la inestabilidad social, generada por desastres, les es útil. Piensa en la concesión federal, como la de Gold Resource Corp. Eso ya está en el papel. El gobierno federal ya dijo, esta tierra es concesionable. La lucha de la comunidad es de resistencia política y social contra esa decisión federal que impacta su territorio. Si la comunidad está ocupada luchando contra el hambre post-incendio o intentando reponer el agua, no tiene tiempo de organizar un bloque sólido contra la minera. La estrategia del desgaste es política pura. Es hacer la vida tan insostenible que la migración se vuelva la única opción lógica para las familias. Y cuando un pueblo se vacía, o cuando la gente que se queda está completamente enfocada en la supervivencia básica, el poder de veto comunitario desaparece. Y ahí es cuando la empresa minera puede decir, bueno, ya no hay oposición organizada, podemos empezar los estudios de factibilidad con menos riesgo de bloqueo. Y el tema del agua que mencionamos antes es la cereza del pastel en esta estrategia.
Es el elemento que convierte la vulnerabilidad económica en dependencia directa de los actores externos. Si el bosque controlaba el agua, y el bosque se va, la comunidad tiene que buscar una nueva fuente de regulación hídrica. Y si la única que se ofrece es la minera con su infraestructura prometida, la negociación se vuelve desigual y forzada. Es una forma muy moderna de despojo, donde no entran necesariamente los soldados, sino que entra la escasez y la desesperación, y la gente termina entregando derechos sobre su tierra a cambio de la promesa de agua para seguir viviendo en ella. Es una trampa perfecta. Ahora, profundicemos en ese tercer negocio, el político, el del presupuesto, porque es donde vemos la complicidad estructural. A veces, la omisión es mucho más dañina que la acción directa, ¿no crees? Es la negligencia institucionalizada. Cuando el gobierno decide que el turismo de élite, la marca Oaxaca, Guelaguetza, resortes, la imagen internacional pulcra, es la prioridad número 1 para la economía del Estado. Está enviando un mensaje muy claro sobre dónde están los verdaderos intereses políticos y económicos que busca favorecer. Esa inversión masiva en promoción turística deja dinero rápido a un sector específico, el de los empresarios del lujo y el entretenimiento. Es un ciclo virtuoso para ellos. Pero ese dinero tiene un costo de oportunidad gigantesco para otros sectores, como la protección forestal en zonas rurales y marginadas. Si el gobierno ahorra millones al no invertir en helicópteros antiincendios, en brigadas capacitadas, en equipos de comunicación para comunidades indígenas, está haciendo un cálculo. El costo político de un incendio en una zona remota es menor que el beneficio de invertir en la promoción de un destino turístico internacional. Y el resultado es que, cuando llega el fuego, como el de San Lucas Schiavini, las herramientas para combatirlo son insuficientes. El fuego crece, se descontrola, y genera la destrucción que el mezcalero necesita para la tierra, y que el minero necesita para el debilitamiento social. Es una ecuación de prioridades perversas. Se prioriza la imagen sobre la vida, el negocio rápido sobre la sostenibilidad a largo plazo de los ecosistemas que sostienen a la población local. Y esa omisión, esa falta de inversión estratégica, es lo que convierte un accidente potencial en una catástrofe territorial calculada. Y ni hablar de la industria del desastre. Cuando el incendio ya está fuera de control, cuando el daño es irreversible, entonces sí llega el dinero federal, pero llega bajo el paraguas de la emergencia. Y como mencionamos, los fondos de emergencia, como el Fonden, por su naturaleza, facilitan la contratación rápida, a veces sin la transparencia necesaria. Esto crea un incentivo perverso. Si el desastre es lo suficientemente grande, se activa una fuente de fondos federales que es más fácil de manipular que el presupuesto regular. Entonces, ¿por qué invertir agresivamente en prevención si el desastre futuro puede generar contratos más lucrativos y menos fiscalizados para ciertos grupos? Es un círculo vicioso donde la ineficiencia o la negligencia en la prevención se traduce en oportunidades de negocio en la respuesta y reconstrucción. Y en medio de todo esto, la comunidad pierde su bosque, pierde su agua y pierde su capacidad de defensa. Analizando estos tres negocios, el mezcalero buscando tierra, el minero buscando debilidad social, y el político desviando prioridades, uno ve que aunque no se pueda señalar a un único culpable que haya encendido la cerilla, el entorno está perfectamente preparado para que el fuego sea un negocio para varios actores. El texto lo resume perfectamente al llamar a la industria del mezcal y a las mineras los buitres. Es una metáfora poderosa porque subraya que no necesitan ser los cazadores, solo necesitan que la comunidad esté débil para poder llegar y reclamar el resto del cuerpo, la tierra quemada. Si el incendio fue accidental,
Fue un accidente que cayó en el momento preciso, en la zona más vulnerable, bajo un esquema de desatención gubernamental, justo cuando la demanda internacional por el agave estaba en su punto más alto. Es demasiada coincidencia para ser solo mala suerte. Pensemos en la comunidad, en la gente de San Lucas Chiavini. Están en una posición donde la tierra que les ha dado sustento por generaciones se convierte, de la noche a la mañana, en un campo de batalla económico para intereses externos. Tienen que luchar contra el fuego, luego contra la sequía, luego contra la desesperación económica y finalmente contra las corporaciones que quieren comprar su silencio o su migración. Y la lucha contra el mezcal es una lucha por el uso del suelo superficial, por la identidad agrícola y forestal. La lucha contra la minería es una lucha por el subsuelo y por la sostenibilidad hídrica a largo plazo. Y la lucha contra el desvío presupuestario es una lucha por la atención y la justicia básica por parte del Estado. Son 3 frentes de batalla abiertos simultáneamente, todos catalizados por la pérdida del bosque. Y es fundamental entender que estos intereses no operan en el vacío. Están interconectados. El boom del mezcal hace que la tierra valga más para ser convertida, y esa conversión genera un desastre ambiental que, a su vez, debilita a la comunidad frente a los intereses mineros y políticos. Si el mezcal no estuviera en auge, quizá el incendio se hubiera quedado en un accidente agrícola menor. Si la minería no tuviera concesiones activas, el debilitamiento social no sería tan crítico para ellos. Y si el gobierno invirtiera en prevención, quizás el fuego no habría escalado tanto para beneficiar a nadie. La lección aquí, y esto es lo que me llevo de este análisis tan detallado, es que en contextos de alta presión económica y baja atención estatal, los desastres naturales o accidentales se convierten rápidamente en oportunidades de negocio planificadas. La vulnerabilidad se mercantiliza. El oro verde es la codicia inmediata. La minería es la codicia paciente y extractiva. Y el presupuesto desviado es la codicia institucional, la que permite que todo lo anterior ocurra por inacción calculada. Es desgarrador pensar que, mientras los habitantes de San Lucas Chiavini están lidiando con las cenizas y la pérdida de su patrimonio, hay mesas de juntas en oficinas lejanas donde se celebra que el camino se ha despejado, aunque sea temporalmente, para sus futuros proyectos. La próxima vez que escuchemos sobre un incendio forestal en una zona rural con potencial agrícola o minero, debemos recordar esta tríada de intereses. No es solo un tema de cambio climático o de mal manejo agrícola. Es un tema de economía territorial extractiva que ve en el fuego una herramienta de reestructuración de la propiedad y el poder local. Y por eso, la defensa del bosque en estos casos no es solo una defensa ambiental, es una defensa de la autonomía comunitaria frente a fuerzas económicas globales y políticas internas que operan bajo la sombra de la emergencia. Es una lucha por quién decide el destino de la Tierra. Así que, para resumir esta radiografía tan oscura de lo que puede rodear un simple incendio, tenemos al mezcalero que quiere cambiar el uso de suelo rápido, al minero que espera que la crisis social le abra las puertas de la extracción, y al político que ahorra en protección para invertir en la imagen, creando las condiciones perfectas para que los 2 primeros prosperen. Un ecosistema de intereses creados alrededor de la ceniza. Es un panorama complejo, pero entender estos 3 negocios es el primer paso para que la comunidad pueda empezar a defenderse de manera más estratégica contra esos buitres que están siempre al acecho, esperando que la tierra esté débil para asegurarse su parte del botín, ya sea agave o mineral. Espero que esta inmersión, aunque sea profunda y un poco pesada, sirva para entender la magnitud de las fuerzas que están presionando territorios como el de San Lucas Chiavini.
Continuaremos explorando estos temas porque la defensa del territorio nunca termina.